Dominante, imponente y temido por cada bateador que enfrentaba, CC Sabathia fue uno de los lanzadores más influyentes de su generación, ganador de un Cy Young, campeón de la Serie Mundial y con una carrera llena de momentos épicos. Parecía que nada podía detenerlo, pero detrás de esa intimidante presencia en el montículo había una lucha interna que casi lo derrumba. ¿Qué pasó con CC Sabathia? ¿Cómo pasó de ser un ícono en los Yankees a enfrentar sus propios demonios? Hoy te cuento su historia de ascenso, sus batallas personales y su legado en el béisbol. CC Sabathia nació en Vallejo, California, donde destacó en el béisbol, baloncesto y fútbol durante la secundaria. En béisbol tuvo un impresionante récord de 6 victorias, 0 derrotas, con una efectividad de 0.77 y 82 ponches en su último año. Aunque recibió ofertas para jugar fútbol americano universitario, decidió enfocarse en el béisbol, firmando directamente con ligas menores tras graduarse en 1998. Los Indios de Cleveland lo seleccionaron en la primera ronda con la 20ª selección general del draft de la Major League Baseball del 98. Debutó en las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland a la edad de 20 años. Tuvo un impacto inmediato con un récord de 17 victorias, 5 derrotas y una efectividad de 4.39. Su capacidad para lanzar con poder lo convirtió en uno de los lanzadores más prometedores de la liga. Terminó segundo en la votación para el premio al novato del año de la Liga Americana. En su segunda temporada, Sabathia mostró aún más consistencia. Registró un récord de 13 victorias, 11 derrotas con una efectividad de 4.37 y fue seleccionado para su primer juego de estrellas. A pesar de algunas luchas de control en ocasiones, logró resaltar en ese equipo. Sabathia mejoró su control y solidez el año siguiente, 2003, terminando con un récord de 13 victorias, 9 derrotas y una efectividad de 3.60. Mantuvo su papel de líder de rotación de Cleveland y continuó desarrollándose. Aunque Sabathia lanzó bien en 2004, su récord fue de 11-10, reflejando la falta de apoyo ofensivo. Terminó con una efectividad de 4.12. Enfrentó algunos problemas de lesiones en el año 2006, limitando su participación a 28 oportunidades. A pesar de ello, terminó con un récord de 12 victorias, 11 derrotas y una efectividad de 3.22, mostrando su capacidad para superar adversidades. Aunque Cleveland no fue competitivo ese año, Sabathia siguió siendo un punto brillante en la rotación. 2007 llegaría. Este fue el mejor año de Sabathia hasta ese momento, con un impresionante récord de 19 victorias, 7 derrotas y una efectividad de 3.21. Ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, convirtiéndose en el primer lanzador de los Indios en ganarlo desde 1972. Lideró la liga en entradas lanzadas con 241, mostrando un dominio total sobre sus oponentes. En 2008, Sabathia comenzó la temporada con los Indios, pero fue cambiado a los Cerveceros en Milwaukee en julio. En Milwaukee tuvo una de las actuaciones más memorables en la historia reciente, con un récord de 11 victorias, 2 derrotas y una efectividad sólida e inmaculada de 1.65 en 17 aperturas. Los Cerveceros lo utilizaron intensamente y Sabathia lanzó varias veces con poco descanso, llevando al equipo a la postemporada por primera vez desde 1982. Su rendimiento con Milwaukee le ganó la admiración de los fanáticos y solidificó su reputación como un as de élite. Sin embargo, su romance con los Cerveceros no duraría mucho. Firmó un contrato de 7 años y 161 millones con los Yankees de Nueva York, el contrato más grande para un lanzador en ese momento. En su primera temporada en Nueva York tuvo un récord de 19 victorias, 8 derrotas con una efectividad de 3.37 y fue clave en llevar a los Yankees a su primer título de Serie Mundial desde el año 2000. Sabathia ganó el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por su dominante actuación contra los Angels. Continuó su éxito en 2010, terminando con un récord de 21 victorias, 7 derrotas y una efectividad de 3.18. Fue nuevamente el ancla de la rotación de los Yankees y terminó tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana. Los Yankees llegaron a la postemporada, pero fueron eliminados en la Serie de Campeonato. En el 2011 tuvo otro gran año con un récord de 19 victorias, 8 derrotas y una efectividad de 3. Ponchó a 230 bateadores, la mayor cantidad de su carrera hasta ese momento. Aunque los Yankees volvieron a ganar la división S de la Liga Americana, fueron eliminados en la serie divisional por los Tigres de Detroit. A pesar de algunas lesiones en 2012, Sabathia logró un récord de 15 victorias, 6 derrotas con una efectividad de 3.38. Lanzó 2 juegos completos en la postemporada, pero los Yankees fueron barridos en la serie de campeonato nuevamente por los Tigres. A lo largo de la temporada comenzaron a surgir preocupaciones sobre su salud, especialmente en su codo. En el año 2013, Sabathia tuvo la peor temporada de su carrera hasta ese momento. Terminó con un récord de 14 victorias, 13 derrotas y una efectividad inflada de 4.78. Su velocidad disminuyó y comenzó a perder parte del dominio que había tenido en años anteriores. Las preocupaciones sobre su peso y durabilidad empezaron a intensificarse. La temporada del 2014 fue devastadora para Sabathia. Solo pudo lanzar 8 juegos antes de sufrir una grave lesión en la rodilla, lo que lo obligó a someterse a una cirugía.
jerarquía. Terminó el año con un récord de 3 victorias, 4 derrotas y una efectividad mucho más alta de 5.28. Ese fue el comienzo de una fase difícil en su carrera, donde tuvo que adaptarse a su nuevo estado físico. Sabathia continuó luchando en 2015, terminando con un récord de 6 victorias, 10 derrotas y una efectividad de 4.73. Al final de la temporada hizo público que estaba luchando contra el alcoholismo, tema del cual hablaremos después. Lo que sí es que decidió ingresar a rehabilitación. Fue un momento decisivo para él, tanto a nivel personal como profesional, mostrando su valentía al enfrentarse a sus problemas de salud. Después de su rehabilitación, Sabathia volvió en 2016 con un enfoque renovado y un estilo de lanzamiento más controlado, adaptándose a su disminución de velocidad. Terminó la temporada con un récord de 9 victorias, 12 derrotas y una efectividad de 3.91, aunque ya no era el dominante as que solía ser, encontró una manera de mantenerse competitivo. Sabathia tuvo un resurgimiento en el 2017, ayudando a los Yankees a llegar a la postemporada con un récord de 14 victorias, 5 derrotas y una efectividad de 3.69. Su experiencia fue vital para el joven equipo de los Yankees, que llegó hasta la serie de campeonato antes de caer ante los Astros de Houston. Sabathia demostró que aún podía ser efectivo en momentos claves. En 2018 logró el hito de 250 victorias en su carrera y también superó los 3.000 ponches, consolidando su legado como uno de los grandes lanzadores de su era. Terminó la temporada con un récord de 9 victorias, 7 derrotas y una efectividad de 3.65. Aunque ya no era el mismo lanzador dominante, seguía siendo una pieza importante en la rotación de los mulos. Sabathia anunció en 2019 que sería su última temporada en las Grandes Ligas. A pesar de lidiar con múltiples problemas de salud, incluidos problemas de rodilla y corazón, lanzó hasta el final del año. Terminó con un récord de 5 victorias, 8 derrotas en negativo y una efectividad de 4.95. Su última aparición en la postemporada fue emotiva, saliendo del montículo bajo una ovación de pie. Sabathia terminó su mandato de 11 años con los Yankees con un récord de 134 victorias, 88 derrotas, un porcentaje de victorias de 604 en 307 juegos, 306 de ellos fueron aperturas, una efectividad de 3.81 y un whip de 1272 y 1700 ponches en 1918 entradas lanzadas. Volviendo a su lucha con su adicción, Sabathia ha contado que su relación con el alcohol comenzó temprano en su vida profesional, pero no se hizo realmente problemático hasta que comenzó a usarlo como un escape de la presión que sentía como jugador estrella. Las largas temporadas de béisbol, el estrés de las expectativas y el deseo de mantener una imagen de invulnerabilidad lo llevaron a ocultar su creciente dependencia del alcohol. El punto de quiebre ocurrió en la temporada 2012, cuando su salud física comenzó a deteriorarse. Problemas con su rodilla y la disminución de su rendimiento en el campo aumentaron su ansiedad, y en lugar de enfrentar esos problemas, Sabathia se refugió más en la bebida. A menudo, después de los juegos o en los días libres, bebía en exceso, y aunque intentaba mantener su adicción fuera del ojo público, su familia y amigos cercanos empezaron a notar los efectos. Sin embargo, fue algo que pudo ocultar durante un tiempo. En 2015 las cosas llegaron a un punto crítico. Los Yankees estaban listos para comenzar la postemporada, pero Sabathia, en un momento de claridad, se dio cuenta de que no podía seguir así. La noche antes de que los Yankees jugaran un crucial juego de comodines contra los Astros, Sabathia tomó la decisión de pedir ayuda. Se retiró del equipo y anunció que ingresaría a la rehabilitación para tratar su alcoholismo, sorprendiendo a todos sus compañeros de equipo y también a los fanáticos del béisbol. Aunque tomó la decisión en medio de la postemporada, la más importante del año, fue un paso valiente que mostró cuán grave era la situación. En su declaración, Sabathia dijo que necesitaba hacer esto por su salud y por el bienestar de su familia, reconociendo que había estado en una espiral descendente y que ya no podía controlar su problema con el alcohol. Ha sido muy abierto sobre su batalla con el alcoholismo desde entonces, apareciendo en entrevistas y documentales donde ha compartido su historia para ayudar a otros que luchan con problemas similares. En su documental Under the Grapefruit Tree, que se lanzó en 2020, explora sus luchas internas, su relación con el alcohol y cómo estas experiencias lo han moldeado como persona. En diciembre del 2018, después de presentar dificultad para respirar y otros síntomas, Sabathia se sometió a un cateterismo cardíaco y se descubrió que tenía una arteria coronaria obstruida. No pasaría a mayores, ya que se le colocó un stent para abrir la obstrucción y siguió su vida normalmente. Después de su susto cardíaco, Sabathia emprendió un importante programa de ejercicios y dieta, perdiendo 60 libras de su peso máximo, generando uno de los cambios físicos más increíbles en el béisbol moderno. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera y la historia de CC Sabathia. ¿Conocías su
tu problema con el alcoholismo, déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a leer. Si tú tienes alguna recomendación de algún video, algún pelotero que nos falte hablar, déjamelo también allá que con mucho gusto lo voy a ver. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video, pedirte como siempre que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad, y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.